Muy bien, estamos de regreso para retomar la presentación sobre el Espíritu Santo. Vamos a continuar con algunos detalles del Nuevo Testamento y sobre este vamos a decir lo siguiente, algunas notas distintivas sobre el Espíritu. Así. El Espíritu nos hace reconocer a Jesús. Pablo lo afirma. Por medio del Espíritu nosotros podemos llegar a reconocer el mesianismo, la divinidad, el lugar prominente de Jesús. Observamos que el Espíritu es una realidad de la que nosotros no podemos disponer a nuestro antojo. Es lo que Jesús nos dice en Juan capítulo 3, verso 8, cuando habla del viento, donde dice, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, tú no puedes tener el control, es algo independiente a ti. Entonces también así es el Espíritu de Dios. El Espíritu conduce a la libertad, una liberación de la opresión del pecado, de la opresión del dominio que tiene la humanidad, que tiene un ser humano en particular. El Espíritu también es adversario del legalismo, porque el Espíritu está más allá de solo restringirse a las normas. No que está en contra de las normas, pero no se limita a las normas, sino que va más allá. El Espíritu es esa realidad que tiene un puente entre los abismos entre nosotros, lo que nos acerca entre las personas. El Espíritu es la realidad que nos dirige en la vida cotidiana una vez que nosotros dejamos lugar para que tome el dominio en nuestra voluntad. El Espíritu nos hace estar abiertos a la voluntad del Señor y es también lo que nos enseña a esperar, porque es la fuerza de la esperanza. El Espíritu se manifiesta en la iglesia. Cristo envía el Espíritu y el Espíritu enviado se sujeta al Cristo histórico. Muchas veces se quiere ver como que el Espíritu es algo superior, es algo más grande, es algo diferente a Jesucristo. Y hay quien incluso, he escuchado alguna predicación donde dice que el Espíritu sabe muchas más cosas que Cristo Jesús, ¿no? Entonces, es el Espíritu lo que lleva a obrar a la iglesia con más grandeza, con demostración de mayor poder. Pero el Espíritu no está contrariado con Cristo. El Espíritu es una realidad instrumental. Es una realidad instrumental, es el medio por el cual Dios realiza cosas, pero no es algo que actúe de sí mismo. Vean cómo dice Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es instrumental, no habla de sí mismo, sino es en realidad el Espíritu de Dios y de Cristo obrando en la iglesia, obrando en el mundo. El Espíritu dirige nuestra atención hacia Cristo, abre los ojos para que veamos su obra, despierta la fe en Cristo Jesús, pero se ha de concluir que es una función instrumental, porque no es una función independiente, autónoma, sino instrumental. Sin embargo, el Espíritu es mucho más que eso. En estos términos, crea un mundo propio. El mundo del Espíritu, el campo del Espíritu, donde hay dones, donde unge, organiza, ilumina, porque es por el Espíritu o manifestación del Espíritu que hay sanidades, que hay manifestaciones maravillosas, extraordinarias, pero también es por el cual hay conversiones, por el cual hay sumisión a la voluntad de Dios, por el cual aparecen cambios en nuestra personalidad y surgen cosas que nosotros pensábamos que no estaban en nosotros, pero que por el Espíritu
están obrando, se vuelven en funciones actuantes y son sorprendentes. El Espíritu está siempre, ¿no? El Espíritu es siempre en todas partes, porque es también Espíritu de Cristo. Aquí están algunas de las citas en las cuales también aparece como Espíritu de Cristo. Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo vendrá a nosotros? Bueno, pues viene en el Consolador, viene en el Espíritu Santo. Dice un pasaje clave, extravié la cita para leerla literalmente. Bueno, es una cita bastante conocida que está aquí en Juan 14, entre el 14 y el 16. Vendremos a él y haremos en él morada. El Espíritu es el medio por el cual el Padre y el Hijo habitan en nosotros, habitan en el creyente, moran en nosotros, ¿verdad? Están en nosotros. Es 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Espíritu es el medio por el cual el Padre y el Hijo habitan en el creyente. Ustedes habrán escuchado que hay una iglesia llamada ortodoxa oriental, una iglesia griega, una iglesia rusa, que son así llamadas iglesias ortodoxas. Se diferenció de la iglesia cristiana occidental y hubo una separación, me parece que fue siglo IX, o siglo X, no recuerdo exactamente, pero hubo una separación porque una de las diferencias fue el criterio sobre el espíritu. La iglesia occidental, la iglesia en la, o el espacio en el cual nosotros estamos, aunque no compartimos todos los credos, todas las doctrinas de la iglesia cristiana occidental, pero estamos en esta ubicación y creemos en esta expresión, ¿no? El Padre y el Hijo habitan en el creyente por medio del Espíritu Santo. Mientras que la iglesia ortodoxa lo que dice es que la mediación es por dicen, el Padre, por medio del Hijo, por medio del Espíritu, habita en el creyente. No es tanto el hecho de que estén paralelos el Padre y el Hijo, sino más bien como están así alineados en una verticalidad. Las expresiones entonces vienen a ser una aparente pequeña diferencia, pero ha sido motivo de una división. Cristo y el Espíritu son idénticos en términos de que son las realidades en acción. Cristo fue el verbo en acción, ¿verdad? Fue el verbo de Dios actuante. El Espíritu es el modo actuante tanto del Padre como del Hijo. Cristo estaba en la plenitud del Espíritu, o el Espíritu pleno estaba en Cristo y le llevó a hacer todas las acciones del Padre en ese Jesús histórico, en ese Jesús terrenal que obró entre los seres humanos. Cristo como Señor resucitado y exaltado es el Espíritu, ¿verdad? Aquí tenemos estos textos de que Cristo pasa a una nueva condición, a una nueva realidad, después de ser el Jesús terrenal
Y en ese Señor resucitado, es el Espíritu. Cristo, como Espíritu vivificante, desea incorporar a todos los hombres en comunión con Él. Por esto cambiará nuestra condición miseria a una existencia gloriosa. El Espíritu, lo hemos estado ya señalando, no es una sustancia autónoma, sino un predicado de la sustancia Dios y de la sustancia Cristo. Describe el hecho y el modo de la operación de ambos. No es una sustancia separada, no es una sustancia distinta. Es más bien algo que tiene que ver con una cualidad de la sustancia que es Dios y Cristo. El movimiento de Cristo hacia nosotros no es una mera acción, sino su ingreso a un mundo, a un modo de ser, a una forma de estar. Esto es lo que ya hablábamos acerca de la inmanencia, que tiene que ver con la actuación de lo divino entre nosotros. Tiene que ver con que eso trascendente se manifiesta entre nosotros y entonces se convierte en una realidad inmanente y es a través del Espíritu, ¿verdad? Dios trascendente se hace inmanente. ¿Cómo? En el Espíritu, por el Espíritu. El Espíritu es Dios obrando en nosotros. Muy brevemente, voy voy rápido para alcanzar a ver esta presentación. El Espíritu y la misión. La Iglesia, como comunidad de hombres, como comunidad de seres humanos, implica también la misión en tanto actividad de seres humanos es resultado de la acción misionera creadora del Espíritu. Por esto en México tenemos un lema que se llama la Iglesia al impulso del Espíritu. La Iglesia alienta, empuja, mueve, levanta, regenera, transforma, desacomoda al que está demasiado cómodo, entonces va empujando, va moviendo al ser humano conforme también se deja impulsar para que se realice la misión. Por lo tanto, la misión no es solo misión nuestra, es una misión que se hace por el impulso, por el actuar del Espíritu de Dios. En los relatos de la Gran Comisión se encuentran los siguientes elementos, ¿no? La iglesia no es tanto una institución, sino es una comunidad que se deja guiar por el Espíritu. Hay una prioridad de la misión, más que lo organizacional, más que las jerarquías, que las autoridades, más que eso es un empuje hacia la misión y la promesa del Espíritu como el poder que guía para esta realidad. Claro, la iglesia, por necesidad, termina siendo institución, pero no debería enfocar esta idea de que lo último es en institución. Se es institución como un aspecto temporal, como un factor temporal, pero no es como lo culminante. Debe aparecer lo determinante como la misión. El empuje misionero lleva hacia un contexto de el final de la iglesia, que habrá de ser una iglesia fiel y que se mantenga en operación. La iglesia, cuando es institución, no puede decir ya cumplí, ya completé. No, tiene que sacudirse eso que le ata a su ambiente confortable para que reimpulse de nuevo la misión. El Espíritu de Cristo es el sujeto divino en la misión. ¿Por qué? Porque el Espíritu convence al mundo de pecado, porque el Espíritu empuja al ser humano y entonces
el ser humano es un instrumento movido por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu está presente en la predicación de la palabra, porque es el Espíritu lo que actúa en el corazón, lo que abre el corazón y lo que va a llevar también a la sumisión a la voluntad de Dios. Así que se espera que sea el poder del Espíritu lo que transforma la condición del ser humano y lo que le lleva a conformar la vida de la iglesia. La iglesia es una realización provisional del reino de Dios. Sí, realización provisional, porque la meta es la vida plena de ese reino, y no se puede comprender como que la iglesia sea la realización final. Es realización provisional, es algo instrumental a la función del Espíritu. La meta de la vida cristiana no es la salvación personal, sino el ser un testigo de lo que se ha recibido y alcanzar una comunión con Dios mediante Jesucristo. En el reino no somos ni meros consumidores ni meros obreros. Es una experiencia trascendente la que ocurre para convertirse en un medio por el cual Dios obra. Hay aspectos comunitarios del Espíritu de Dios, y esto significa que el Espíritu edifica la iglesia como cuerpo. La iglesia no es algo que nosotros formamos como una conveniencia social de decir, vamos a formar un club, vamos a formar una sociedad en la cual todos nos tratemos con mucho cariño, vamos a formar un club de puros buenos y formamos entonces la iglesia para distinguirlos de la gente que no nos agrada. La iglesia no es eso. La iglesia es una realidad de un cuerpo que Dios conforma para alcanzar una comunión íntegra en Jesucristo. Y esto lo hace separando barreras sexuales, sociales y económicas. Deberíamos de vernos siempre con la misma dignidad, con el mismo honor, respetarnos, tratarnos y edificarnos entre nosotros con integridad. La iglesia es tanto evento como institución, es decir, es una realidad en la cual Dios trabaja y es una institución porque requerimos organizarnos para poder funcionar en este mundo. Porque reunimos fondos, porque tenemos un edificio, porque tenemos un liderazgo, porque hay cuestiones físicas que nos determinan, entonces requerimos ser una institución. Pero es una realidad que no termina en eso, es algo que apunta a una experiencia más allá de lo institucional. La institución tiene prioridades, tiene sus prioridades: organizarse, estructurarse, tener logística, tener los recursos, alcanzar los medios, pero su meta está más allá. Su meta es la conformación de la comunidad, ¿no? El Espíritu es quien determina, quien mueve. Que, mediante la comunión de la cena llegamos a ser una comunión. El Espíritu de Cristo en el mundo. No cooperamos con Dios en el mismo nivel, sino que operamos con Él y bajo Él. En su soberanía, Él es creador y redentor en la libertad. El Espíritu también se manifiesta en la regeneración, principalmente en la regeneración. Los creyentes son transformados, su carácter es modificado para moldarse a los propósitos de Dios, a las preferencias de Dios. El Espíritu se va va trabajando, va obrando para operar en el ser humano y hacerlo en la voluntad de Dios, en la medida también que el propio creyente así lo permite. No obra en contra
de lo que el creyente deja que el Espíritu Santo haga, porque es la manera de cómo es señalada en el Nuevo Testamento. El poder transformador del Espíritu de Cristo opera donde quiera, para que los hombres sean liberados de la tiranía, de la naturaleza, del estado, el color, la raza, la clase, el sexo, la pobreza, la enfermedad y la ignorancia, ¿no? La obra del Espíritu comienza la consumación. ¿Por qué? Porque está ya guiándonos hacia una culminación de cuál será o cuál es la voluntad de Dios para las personas. Bueno, algunos comentarios, algunas conclusiones que ya hemos venido también adelantando algunos aspectos, pero vale la pena hacer una puntualización sobre ellos para dejar una idea más clara. Son las siguientes. Las discusiones sobre el Espíritu Santo han sido al interior de la divinidad, cómo se relacionan, si tienen una perfecta armonía, si son de la misma esencia, son distinta naturaleza, Padre, Hijo, Espíritu, o cómo es, ¿no? Ha habido un debate sobre el concepto de la Trinidad. Pero esto hizo que se dejara de lado cuál es la relación entre el Espíritu y la misión, cuál es la obra en el mundo, la obra del Espíritu, y cuál es el lugar de los dones espirituales en la iglesia. Pero debemos afirmar que el dogma de Trinidad no es estrictamente bíblico. No es algo estrictamente bíblico. En la antigüedad se reconoció la divinidad del Espíritu, ¿sí? Se reconoció la divinidad y eso se sostiene porque el Espíritu es Dios mismo, es algo de Dios, o es no un algo como que se desprende, sino es Dios activo entre nosotros. Por esto, el Espíritu nos puede reconciliar con Dios y puede recrear en nosotros la imagen del Hijo. Si el Espíritu es de la misma sustancia con Dios, entonces, ¿qué lo distingue? Estas eran las preguntas. Si el Espíritu es de la misma sustancia, ¿qué lo distingue? Y entonces la fórmula fue una sustancia, tres personas. Una sola esencia, tres personas. Pero el término persona es muy debatible en términos teológicos, porque el término persona se habla de un papel o una función que un hombre cumple en un contexto social. Bueno, hay algunos otros puntos aquí en el apunte que ustedes pueden leerlos, ustedes pueden revisarlos para que amplíen sobre este aspecto de persona, pero no me voy a detener en esto y vamos a mirar estos aspectos teológicos, la parte final, estos aspectos teológicos sobre el Espíritu Santo. ¿Okay? Vamos a mirarlos como para ir haciendo una conclusión. El Espíritu de Dios es la fuerza y el espacio vital de las criaturas donde pueden crecer. La bendición de Dios acrecienta la vitalidad, no la disminuye. La cercanía de Dios hace que valga la pena volver a amar la vida y no despreciarla. El Espíritu de Dios es la fuerza vital de la resurrección que desde la Pascua se derrama sobre toda carne para darle vida eterna. Por lo tanto, nosotros asociamos el Espíritu de Dios con, por un lado, fuerza, pero no fuerza desordenada, no fuerza caótica, sino fuerza que trae vida, que transforma, que cambia para que haya más vida. Es incluso la fuerza de la resurrección para levantar de entre los muertos. Y nosotros diríamos que es la fuerza de las resurrecciones cotidianas cuando una persona
se siente morir, cuando una persona se siente abandonada en soledad, cuando una persona se siente totalmente oprimida, es ese espíritu lo que le hace levantarse para una mayor fuerza, ¿no? Para una mayor, para alegría, para condiciones relevantes de vida. Por otro lado, miramos lo siguiente. En el viento impetuoso del Espíritu Divino de vida comienza la primavera divina de la creación y que ya ahora, y los que ya ahora lo experimentan se dan cuenta de cómo la vida recupera su vitalidad y merece que se le ame. Por el Espíritu de Dios, una persona puede recuperar las alegrías, puede recuperar su sentido de libertad, recupera su sentido de dignidad. Por el Espíritu de Dios, la persona haya gozo, esperanza, confianza, fortaleza, y entonces emprende su llamado en la vida. El impulso vital del Espíritu lucha contra el impulso mortal del pecado. En Romanos capítulo 8 nosotros miramos estas dos formas de vida, estas dos condiciones de la vida. O vivir en la naturaleza humana, que la Reina Valera llama carne, o vivir en el Espíritu de Dios. Vivir en el Espíritu es dominar el impulso de la carne, que tiene que ver con el egoísmo, con el placer desenfrenado, con la vida desordenada, la vida caótica, y construir una vida de armonía, una vida de dignidad, una vida de honor. Entonces, el Espíritu lucha contra ese impulso mortal de pecado. Otra consideración importante es que en cuanto a nuestra redención, debemos entender que somos redimidos con el mundo, pero no del mundo, porque no somos sacados del mundo, no se nos separa del mundo. Somos espirituales para cambiar en bien el mundo, para transformar en bien el mundo. A Dios no se le experimenta alejándose del mundo. No es como algunos lo entendieron en la historia antigua, de que para ser buenos creyentes había que ir a vivir en el desierto, había que separarse, vivir en la selva. Más bien, hay que meterse en el mundo, que cambie las condiciones del mundo. Es muy llamativo cómo algunas iglesias tienen programas para rescate de la vida. Tienen programas con personas drogadictas, con alcohólicos, con personas deprimidas, con personas con una enfermedad de SIDA o de cáncer. Tienen programas con personas con discapacidades. Las iglesias tienen programas para llevar la buena noticia, para ser instrumento de liberación, para rescatar a las personas que padecen violencia, a las que padecen injusticia. Yo creo que cada iglesia debería tener parte en esos programas, participación, de ser instrumentos de la misión de Dios para el rescate de la vida. A Dios no se le experimenta tanto en la mística personal como en la experiencia personal de comunión. Comunión con todos, ¿verdad? Comunión con los diferentes, comunión con los iguales, por supuesto, ahí comienza. Por otro lado, el Espíritu nos lleva a una espiritualidad del cuerpo. No es un desprecio del cuerpo, sino es un aprecio al cuerpo, una valoración del cuerpo, porque Dios valora la totalidad de lo que somos como persona y nos lleva a una espiritualidad de la comunión. Yo no puedo decir, o no se vale decir, ya recibí el Espíritu de Dios. Como ahora sí tengo el Espíritu de Dios, entonces ya no me interesan ustedes. Hay quienes, después de una supuesta experiencia espiritual, renuncian a la iglesia y dicen, yo ya no quiero estar aquí con ustedes, yo ya tengo el Espíritu de Dios, ustedes
no me son relevantes. No se recibe el Espíritu de Dios para romper la comunión. Se recibe el Espíritu de Dios para lograr la comunión. Y no la comunión solo de las personas que me gustan, la comunión de las personas que no me gustan, porque el Espíritu rompe las barreras, rompe lo que me separa, rompe lo que me divide. Por el Espíritu perdono, por el Espíritu me reconcilio, por el Espíritu me reencuentro. ¿Okay? Entonces el Espíritu me lleva a forjar la comunión. Como dice segunda a los Corintios en una fórmula que hemos utilizado para bendición, de bendición pastoral, donde dice el último verso, segunda a los Corintios 13, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu, la coinonía del Espíritu. Nosotros vemos la relevancia, la participación de el Espíritu principalmente en la comunión. E introduzco aquí también un comentario. El lenguaje bíblico es un lenguaje trino. Y nosotros creemos en un Dios trino, pero no en la Trinidad. Puede parecer sin sentido, contradictorio, pero no lo es. Cuando digo que creemos en un Dios trino, es que creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y hay mucho lenguaje trino en la Biblia. He leído este texto, 2 Corintios 13:14, es un lenguaje trino. También está en la fórmula de bautismo, el lenguaje trino, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También está el lenguaje trino en 1 Corintios 12, donde se habla de los dones del Espíritu, versos 4 al 6, donde dice diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Y así encontramos en diferentes lugares este lenguaje trino. Creemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no creemos que sea una Trinidad, que sea así como lo señala el dogma de la Trinidad. Creemos en el Padre y el Hijo como entidades diferentes, porque el Hijo fue engendrado por el Padre en la eternidad, pero el Espíritu Santo es el modo por el cual el Padre y el Hijo se hacen presentes en la tierra, en la creación, y se hacen presentes entre nosotros para regeneración, para potenciarnos para una misión y para conformar en nosotros la comunión. Frente al cinismo que supone la aniquilación de todo lo que vive en el mundo de los hombres y de la naturaleza, lo primero que hemos de hacer es no acostumbrarnos a él, es decir, a este cinismo, a este espíritu de abandono, de rechazo, de repudio a toda la creación que vive. La espiritualidad de la vida quiebra los entumecimientos interiores. La espiritualidad tiene que ver también con lo ecológico, con el respeto del mundo que habitamos, ¿verdad? Con el respeto del espacio vital. No debe marcar como característica nuestra un desprecio al mundo, sino más bien un reconocimiento como creación de Dios y por lo tanto nos lleve a obrar, a actuar para preservar, para mantener, para rescatar este mundo de la destrucción. Finalmente, la vida en el Espíritu de Dios es vida contra la muerte. Es decir, no a la guerra y a su destrucción, es decir, no a la pobreza y a sus humillaciones, es luchar contra lo que niega la vida, es
liberación para la vida, ¿verdad? La espiritualidad es un modo de responder a Dios, el modo de vivir el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es algo que nos hace ser ajenos de lo cotidiano. Es esa fuerza que nos lleva a amar la vida de las personas y querer la vida de las personas. Cuando nosotros miramos a alguien pobre y nos nace hacer algo por esa persona, debemos entender que es el Espíritu de Dios. No es un sentimiento de lástima. Es el Espíritu de Dios que nos dice, ninguna persona debería de pasar hambre. Ninguna persona debería de quedarse en su condición de opresión, ya sea de violencia, ya sea de enfermedad, ya sea de soledad. Toda persona, toda vida de las personas o toda persona debería tener una vida digna. Por lo tanto, es bueno que busquemos cómo hacer posible la vida para todas las personas, impulsado por el Espíritu de Dios, porque esto es la verdadera espiritualidad. Transformar las condiciones de opresión, traer liberación para que haya resurrección, para que haya regeneración en todo ser humano. Bueno, por cuestión del tiempo, aquí dejamos, aunque hay todavía otros aspectos que podríamos revisar, y prefiero dejar el tiempo que nos queda para ver si hay alguna pregunta en alguno de ustedes y aprovechar el momento. Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Sí, Karina. Con respecto a la clase de la hora anterior que usted dijo, de que cuando nos bauticemos, ¿se me escucha? Sí, sí, aunque hay un poco de distorsión ahí, no sé por qué. Mi hija está tocando piano. Ah, Sí, que cuando nos bautizamos, bueno, bajamos al agua y tenemos el Espíritu Santo. sí, Bueno, en mi experiencia, bueno, yo me bauticé bastante joven, sin ningún estudio previo ni nada, porque es como que tenía que ser un trámite. Y sentí que después de unos cuantos años tuve el Espíritu Santo. ¿Esto es válido? sí es válido. Yo creo que nadie se bautiza sabiéndolo todo, entendiéndolo todo. Todos nos bautizamos teniendo un conocimiento parcial. Yo creo que ya estaba en ti la semilla de la palabra, ya estaba en ti, en tu conciencia, ciertas realidades, aunque hayan sido muy básicos, aunque hayan sido muy elementales. Si fue una decisión con poco conocimiento de lo espiritual, poco conocimiento de la palabra, yo creo que igualmente es válido porque todos en realidad seguimos creciendo, todos seguimos extendiendo la conciencia religiosa, todos seguimos ampliando el conocimiento de la palabra y cada día, ¿verdad? Tenemos mejor percepción, pero creo que lo, el bautismo pues se hace en una fase inicial como creyentes, pero yo creo ya que es el Espíritu que nos empuja, aun cuando en cierto momento lo veamos como tradición o lo veamos como imitación, lo veamos como cumplimiento con el entorno. Yo sí creo que hay algo del Espíritu de Dios que ya nos está llevando, ya nos está moviendo para hacerlo. En lo personal,
me pasaron cosas similares y creo que yo identifico que pasaron como unos 5 años, poco más de 5 años, porque me bauticé y después de esos años tuve una crisis de fe y después de esa crisis de fe dije, creo, ¿verdad? Hay un estudio que se hace sobre los procesos de la fe y dice que uno empieza con una fe heredada, una fe que es herencia familiar, herencia de la iglesia, donde uno se cría, y que uno va pasando de esa fe heredada hacia una fe de convicción. Hay 4 o 5 fases que se describen pedagógicamente y en lo personal yo viví esa experiencia de una fe heredada a una fe de convicción personal. Pero lo único que creo que sucedió es que recapitulé lo que había acontecido en el pasado y decir, Señor, eso que fue en mí, el bautismo, ahora lo entiendo mejor, ahora lo comprendo mejor y yo sé que tú ya operaste mi perdón en Cristo Jesús. Ya tuve mi símbolo de la muerte y resurrección y ahora experimento de forma personal la fe. Creo que son los procesos que vivimos todos, son los procesos que vivimos. Algunos sí tienen primero su conversión y después su bautismo, porque algunos vienen de estar fuera de experiencia religiosa o fuera del evangelio y tienen una conversión y luego, tiempo después, viene esa afirmación de fe en el bautismo. Pero en nuestro caso, muchos que estamos desde niños en la iglesia, los procesos son diferentes. Por lo tanto, yo creo que ese bautismo sí es igualmente válido. ¿Okay? Bueno, Liti. Buen día, pastor. Buen día a todos. Buen día. Buen día. Bueno, voy a ser breve. Se tiene esa sensación, bueno, hablando sobre el Espíritu, ¿no? Que una vez recibido el Espíritu Santo, cuando uno desobedece o hace cosas que no están bien, como que el Espíritu se pone en un rincón y espera, como que no se va nunca. El Espíritu Santo está y mora y ya es como de, uno lo ha recibido y es de uno, ¿no? Y quiero contar una experiencia para afirmar lo que estoy planteando, porque creo bueno, que tiene mucho que ver, y si no, bueno, usted también puede aportar a ver si estoy errada. En nuestra adolescencia con mi hermana, nosotros ya habíamos sido bautizados, igual como dice Karina, en una edad muy temprana, y bueno, luego después es como que había unas cosas ahí que nos hicieron alejar un poco de la iglesia y cosa que probamos faltar un culto, y en ese instante de faltar al culto, bueno, fuimos a comprar unas galletitas y no fuimos a la iglesia y bueno, después al comer las galletitas fue algo como que, ¿qué pasó? ¿Viste? Algo como que te latía ahí, ¿no? Que fui a comprar las galletitas eso no se hacía, no estaba permitido ir a comprar en día sábado. Bueno, estoy hablando de más de 30 años atrás, ¿no? Tal vez hoy no se entiende así. Entonces, bueno, nosotros estábamos como en un acto de rebeldía, no nos acercamos a la iglesia, pero sí fuimos a comprar galletitas y estábamos compartiendo el mate y eso, ¿no? Luego, en unos sábados, bueno, nuevamente nos acercamos al culto porque, bueno, fuimos visitados por los encargados y eso, ¿no? Y es bueno sentir esa culpa y esa gana de llorar, ¿qué hice ahora, no? Y qué bueno sentir eso de que el Espíritu Santo no se alejó, ¿no? Sino que se mantuvo ahí al margen y estuvo y esperó a que esto fuera rescatado, ¿no? Para que uno nuevamente pueda ser pleno y gozar del Espíritu. Es una experiencia y bueno, usted que dice que esto es real, el Espíritu Santo una vez que se apodera de uno, es de uno y no se retira totalmente.
nos enseña, nos guía, nos da sabiduría, ¿no? Okay. Gracias, pastor. Muy bien, muchas gracias. Entendemos que el Espíritu Santo no se aleja de nosotros cuando cometemos una falta. El Espíritu Santo sigue estando en nosotros aun cuando algunas veces cometemos una falta. Como cuando, dice Litis, somos rebeldes, cuando hacemos algo que sabemos que no es la voluntad de Dios, pero no hemos abandonado la fe. El problema es cuando abandonamos la fe, y abandonar la fe no quiere decir dejar de ir a la iglesia. Están asociados, pero no es lo mismo. Cuando abandonamos la fe es cuando decimos, Dios no importa, Dios es irrelevante, Jesús en realidad no salva, ya es renegar de la fe. Y entonces, cuando ya sucede eso, entonces sí, allí hay ya un distanciamiento y ya puede haber una experiencia de pérdida de salvación, la pérdida de un estado de salvación. Pero el Espíritu Santo, digamos que no es que se va de nosotros cuando cometemos una falta. Está en nosotros, pero entristecido, dice en la enseñanza de Pablo, cuando dice no entristezcáis al Espíritu, ¿verdad? No provoques a ira al Espíritu, porque el pecado provoca a ira o genera, genera tristeza, genera dolor en el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no es de que se va de nosotros. No es de que hago algo bueno, está el Espíritu, algo malo, ya el Espíritu se fue. No es de que es intermitente, está, pero nosotros lo dejamos obrar o no lo dejamos obrar. Está, y si está triste, ¿verdad? Es como que si nos está diciendo, mira, di la verdad, no digas mentiras, di la verdad. Y nosotros vamos y decimos mentira porque tenemos miedo a enfrentar una situación, entonces decimos mentira. Y el Espíritu se queda triste en nosotros. Te dije que dijeras la verdad. Porque no puedes decir la verdad, ¿no? A ver, respóndele bien a esta persona, respóndele bien a esta persona, sé benevolente con esa persona. Y pum, nosotros explotamos y respondemos con ira. Y entonces actuamos de manera inapropiada y el Espíritu se queda triste, ¿verdad? Te dije que fueras benevolente. Y entonces el Espíritu entristece y nuestra conciencia se queda con esa aflicción, ¿verdad? Con ese dolor de que no fuimos lo justo, lo correctos que deberíamos de haber sido. Así que entonces está ahí, pero lo que tenemos que hacer es dejarnos dominar, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Es lo que enseña Pablo en Romanos 8. Déjate guiar por el Espíritu de Dios para que vivas entonces conforme a la voluntad de Dios. Bueno, finalmente, Marisa, porque ya estamos en tiempo. Buenos días, pastor. Una pregunta. Sí. A mí siempre me queda la duda, por ejemplo, hay hermanos que se han retirado de la iglesia por problemas que hubieron y tales personas por ahí se les escucha hablar o fueron pastores a visitarle a otros hermanos y para ellos nadie sirve, ni un pastor, ni dirigente de la iglesia, nada sirve. Y bueno, y tomaron la decisión de retirarse de la iglesia, no asisten a los cultos. Y según personas que fueron a hablar con ellos, por ejemplo, que ellos no necesitan de integrar al culto, integrar a la iglesia, por ejemplo, de reunirse, que ellos tienen su culto en la casa. ¿Qué hay sobre el tema de la comunión? Es mi pregunta. El Espíritu nos guía a la comunión. Y no es la comunión de los perfectos. La iglesia no es el club de los sanos. La iglesia es un club de enfermos, o es un hospital, más bien, una clínica de enfermos. En la iglesia solo habemos pecadores. Pecadores perdonados, arrepentidos y perdonados,
y que nos encontramos ya en un estado de justicia porque hemos tomado la justicia de Cristo. La comunión es algo que busca el Espíritu en nosotros. Y entonces el Espíritu me acerca a los diferentes. Creo que algunas veces mi orgullo no perdona que yo sea desplazado o que sea mal visto, o mi orgullo no me lleva a perdonarme a mí mismo mis errores, y entonces los proyectos sobre los demás, mis celos no me dan lugar para que yo reconozca que otras personas tienen otros dones y que son igualmente valiosos dentro de la iglesia. Y entonces, por celos, me retiro, por orgullo, por amargura, porque no perdono, y no reconozco que el problema está en mí. Entonces, creo que el Espíritu Santo me lleva a buscar la comunión. Tampoco me debo sentir mejor que el que ya no va, porque es una pena que alguien no pueda superar la condición humana, esos elementos humanos, y debo sentir dolor porque alguien está siendo derrotado por su egoísmo, su individualismo, y debo orar por él. Bueno, pues muchas gracias. Dios les bendiga. Terminamos aquí la clase. Este fin de semana habrá un nuevo examen para que ustedes lo contesten ahí en línea. Gracias y nos encontraremos la siguiente semana. Muchas bendiciones para todos. Esperamos que cierre la grabación